Vamos a empezar entonces con nuestra clase de hoy jueves 22 de octubre. En la sesión de la semana anterior estuvimos hablando acerca del derecho de acción y esa parte, digamos, más teórica del derecho de acción, de las diferentes teorías acerca del derecho de acción. A partir de la clase de hoy vamos a hacer una aproximación mucho más práctica al derecho de acción, mucho más utilizable en el mundo real o en la vida real de esa teoría del derecho de acción. Entonces vamos a verlo no tanto por esta parte teórica que vimos en el documento, sino desde un punto de vista más aplicable al derecho, a lo que nosotros ejercemos en esta profesión. Ese punto, entonces lo primero que nos hace preguntarnos desde este punto de vista práctico es ¿qué es el derecho de acción? ¿Qué es el derecho de acción? Si tenemos que definir el derecho de acción de una manera simple, podemos decir que el derecho de acción es el derecho que tienen las personas a demandar. Eso es el derecho de acción. El derecho que tienen las personas a demandar. ¿Cómo así? El derecho que tienen las personas a exigirle al Estado que resuelva un conflicto. ¿Y de dónde sale ese derecho? Como las personas renuncian a la justicia por propia mano, como las personas renuncian a los métodos autotutelantes de solución de conflictos, a resolver ellos por medio de la fuerza y de la imposición un conflicto, y más bien le delegan esa función al Estado. Entonces, como yo desisto de eso, se me concede el derecho para que el Estado resuelva el conflicto y, si es preciso, utilice el aparato coercitivo del Estado para hacer cumplir esa solución a la que llegó. ¿Cómo así? Que las decisiones judiciales son obligatorias y se pueden cumplir o forzar su cumplimiento por medio de la fuerza pública. ¿Sí? Ejemplo, en las sentencias de tipo penal, la persona lo condenan a la cárcel y no le preguntan si quiere ir, sino que la persona es conducido por las fuerzas del Estado. ¿Ya? Entonces, ese derecho de acción es lo que nos posibilita a nosotros a solicitarle al Estado esa intervención en un conflicto para que le dé una respuesta pacífica, pero obligatoria, a un conflicto. Ese derecho de acción lo tienen todas, absolutamente todas las personas. Personas naturales, nacionales o extranjeros, menores o mayores de edad. Todos sin excepción tienen el derecho de acción, que es el derecho a solicitar esa intervención del Estado para la solución de un conflicto determinado. Ese derecho tiene entonces como sujeto activo a todas las personas en un estado determinado. Todos nosotros tenemos derecho de acción.
y es un derecho fundamental. ¿Y quién es el sujeto pasivo del derecho de acción entonces? ¿Quién es el sujeto pasivo de esa exigencia que se hace para resolver un conflicto? El Estado. El Estado es el que está encargado de darle respuesta a esa necesidad que tiene una persona de resolver un conflicto. Y el Estado da respuesta delegando esa función en la rama judicial y en específico en unos funcionarios denominados jueces. Esos funcionarios están investidos de un poder que se llama jurisdicción, que les permite entrar a resolver un conflicto e imponer una decisión. Y esa decisión tiene que ser respetada, no solo por las partes del conflicto, sino por toda la sociedad en general. Todos tenemos que respetar lo que deciden los jueces. Y en la medida en la que esas decisiones efectivamente resuelvan el conflicto y efectivamente se apliquen, se ejecuten, en esa medida estamos manteniendo una convivencia pacífica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los conflictos no se resuelven por la fuerza o por la violencia, sino que se resuelven con procesos judiciales, donde una parte que tiene un conflicto le exige al Estado que entre a resolver el conflicto y ese Estado, delegando esa función en un juez, resuelve el conflicto. Pero ¿cómo nos aseguramos entonces de que la respuesta o la solución al conflicto sea una solución correcta? Entonces, algunas personas han dicho, no, es que los jueces tienen que actuar o tienen que resolver los conflictos basándose en la justicia. No, al menos en el Estado colombiano no. Eso tiene varios problemas. El primer problema es definir el concepto de justicia. Si nosotros pensamos qué es justicia, cómo le damos una definición, casi siempre se utiliza la definición de un jurisconsulto romano que se llamaba Ulpiano, que es darle a cada quien lo que se merece. Pero esa no es una definición per se de justicia, sino que es una definición más de equidad. Equidad es darle a cada quien lo que se merece. Justicia es un concepto más etéreo, más nebuloso. Un concepto en el que es probable que todos nosotros tengamos una concepción y que más o menos sabemos identificar qué es justicia, pero si yo les pidiera a ustedes hacer un artículo de investigación en el cual usted tiene que describir en 30 páginas qué es el concepto de justicia, empieza a complicarse el asunto. Es un concepto que es muy volátil. ¿Sí? Es justo que si yo me robo un caldo de gallina me metan en la cárcel. Pues no es justo, pero se debe de juzgar.
respetando lo que es la verdad, inclinándose a orar frente a la moral, frente a la acción. Pero entonces mira que ya lo estamos es asociando más con la moral. Entonces uno dice, es justo. Si ves que ahí empieza el problema. Entonces uno dice, no, no, si es justo, Sí, pero es sí, que... pero es también cierto lo que vos dijiste hace un momento. Es necesario darle a cada uno lo que le corresponde. Está mm, robando, entonces debe ser juzgado por tal cosa, por tal acción. sí, entonces el problema es cuando usted empieza a comparar diferentes conductas. Entonces usted llega y dice, por matar a una persona usted debería ir a la cárcel. Sí, eso es justo. Ok. Y por matar a 1000 personas, pues deberías ir a la cárcel, no das tiempo. Genocidio. ¿Sí? Ah, ok. ¿Y por qué en el Congreso hay sentadas unas personas que han confesado delitos de igual o mayor jerarquía que esos? Eso es justo. Usted dice, ah, no, 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 pero es que espérese un momento. Frente a esas personas que están en el Congreso, lo que pasa es que esas personas pertenecían a unos grupos X y con ellos se hizo un proceso y se llegaron a unos acuerdos y en los acuerdos se estableció que entonces y entonces les vamos a dar unos escarnios en el Congreso y entonces tan. Entonces, si usted lo analiza de manera, digamos, nuclear, usted dice, sí, sí es lo justo, porque se hizo una negociación y en la negociación se dijo esto y se estableció esto y es mejor estar allá que entonces que estén causando más problemas. Entonces, desde ese punto de vista uno dice, sí, sí es justo, pero cuando usted lo hace extensivo y lo mira en toda la población, usted dice, ah, pero entonces es justo que en Bellavista haya gente por haber matado a una persona porque se le salió de las manos un robo y que esté en Bellavista y esta gente sentada en el Congreso. ¿Sí ves? Cómo se empieza a desmoronar el concepto ahí de justicia. Y no es que yo esté a favor o en contra del proceso de paz, eso no tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo es cuando uno compara diferentes situaciones más allá del componente político y social, no, esa no es la idea de la discusión. Es Pero es que el proceso de comparar, paz, profe, ha sido también como una forma de juego. Se trata de arreglar algunas cosas tapando otras, y eso no debería funcionar de esa manera. por eso, pero entonces, si ves, mira ahí ya vos vas entrando y vas mirando cuando uno propone la cuestión de lo que es justo y lo que no es justo, que no es tan fácil, o sea, que es un concepto bien complejo, bien jodido, que no es tan claro como todos pensamos en un momento, porque si yo les preguntara, ¿usted sabe qué es justicia? Todos diríamos como sí, sí, o sea, yo podría identificar la justicia de la injusticia, sí, sí. Pero cuando pedimos una definición, entonces nos vamos por el lado de la moral o de la equidad, ¿sí o no? Y cuando comparamos circunstancias en un mismo estado, estamos hablando de un mismo estado, porque si nos vamos ya después a comparar con otros estados, entonces ahí ya es peor todavía el asunto, ¿sí o no? Entonces uno ahí dice, ah, entonces venga, ¿cómo hacemos para que los conflictos se resuelvan de manera correcta? Para eso, nosotros lo que hacemos es que los conflictos no se basan en justicia, sino que se basan en ley. En la medida en la que el juez aplique la ley, en la medida que el juez haga lo que está especificado en la ley, en esa medida yo puedo decir que el proceso es justo. ¿Sí? Porque si nosotros tenemos una ley que dice, si usted realiza tal conducta, se hace acreedor a tal sanción, y el juez efectivamente aplica eso, eso era lo justo. Lo justo era que si usted cometía esa conducta,
recibida esa sanción. Entonces, por eso es que en la Constitución se habla del principio de legalidad, que es que los jueces están sometidos al imperio de la ley. Los jueces están obligados a cumplir las leyes y dentro de los procesos la fuerza principal, lo que ellos se tienen que fijar por encima de cualquier cosa, es lo que dice la ley. Es tan importante esto que incluso creamos un delito que se llama el prevaricato, por acción o por omisión. Profe, qué pena, yo le hago una pregunta frente a eso del imperio de la ley. Es que en estos días yo mencioné algo de eso en estructura constitucional y el profesor me contestó, ya los jueces no están sometidos al imperio de la ley porque ya los jueces pueden ser mucho más, tienen más libertad de poder tomar decisiones. Sí, es cierto. Lo que pasa es que la misma ley les da esas libertades. Lo que pasa es que depende de cómo usted interprete esa oración. O sea, si usted esa oración le interpreta las leyes, un constitucionalista te va a decir, no, el juez está sometido es al imperio de la Constitución. Pero pues al fin y al cabo, es decir, yo como lo interpreto, yo lo interpreto de una manera más ancha. Para mí ley viene siendo todo. Para mí la Constitución es una ley. Ay, un constitucionalista diría, ay, no, ¿cómo vas a decir eso? No, por Dios. No, pero para mí sí, para otro no, para mí sí, ya. ¿Sí? Entonces, yo lo veo de una manera más ancha. Hombre, que los jueces tienen más libertades, claro. La misma ley dice. Por ejemplo, la ley dice que el juez valorará las pruebas según su convencimiento y con base en esa valoración emitirá el juicio. Pero la ley no le dice cómo se valoran. Se dice que se valoran según las reglas de la sana crítica. Pero él es libre de hacer esa valoración. Yo pensé que esa libertad solamente se daba en casos análogos. No, porque no es... Es decir, en todos los casos el juez tiene que cumplir lo que dice la ley, ¿sí o no? Otra cosa diferente es cuando no hay ley aplicable a un asunto, pero eso ya es otra discusión. Entonces, primero metámonos en eso y luego hablamos de los vacíos, ¿sí? Entonces, el juez tiene que aplicar la ley para resolver un caso. Eso implica que tiene que actuar conforme a las leyes que se han establecido. Y entonces las leyes le dicen, por ejemplo, al juez que el juez podría aplicar una excepción de inconstitucionalidad. ¿Qué es eso? Que una determinada norma jurídica puede que se aplique en muchas circunstancias, pero que para un caso en específico no se puede aplicar porque vulnera la Constitución, pero solo para ese caso en específico. Entonces le permite al juez que haga un análisis de ese caso en específico y que si él considera que aplicando esa norma se vulnera la Constitución, entonces no lo haga, que no aplique la norma. ¿Quiere decir que él está saltándose el principio de legalidad? No, está haciendo lo que dice la ley. La ley fue la que le dio la posibilidad de hacer eso, ¿cierto? La ley es la que le permitió al juez decir, hombre, aquí en esta circunstancia no podemos aplicar esta en específico, sino que vamos a aplicar esta otra. Lo que pasa es que también las leyes tienen jerarquías. Entonces hay leyes de mayor rango y hay leyes de menor rango. Y hay momentos en los cuales las leyes entran en pugna. Y entonces hay que mirar cómo se resuelven esas batallas, esas pugnas entre diferentes leyes. Y entonces hablamos de que las leyes de mayor jerarquía prevalecen sobre las de menor, pero las leyes con carácter particular se aplican sobre las de carácter general, en fin, y la ley favorable sobre la desfavorable, y, o sea, hay una cantidad de reglas para saber cómo resolver esas circunstancias donde hay dos o más leyes que entran en conflicto.
¿sí? Y entonces uno se puede remitir al debate hardworking y que las normas versus los principios y en fin. Pero básicamente es el mismo asunto. O sea, nosotros si le queremos dar vueltas a eso, pues le podemos dar muchas vueltas. Lo que pasa es que aquí lo estamos viendo de una manera más sencilla, menos desde la filosofía y más desde lo práctico, desde lo real, desde la realidad. Entonces lo más seguro es que cuando vos hiciste esa afirmación, el profesor lo toma desde más la filosofía del derecho y demás. Aquí lo estamos hablando es desde la realidad. El juez con base en qué falla un caso. El juez no se sienta a pensar, hombre, será muy injusto que yo a este señor que se gana un salario mínimo le quite la mitad del sueldo para pagar alimentos a ese niño. Eso no será muy injusto. No será muy injusto que a esa viejita yo le remate la casa y la tire a la calle para darle esa casa a una compañía multimillonaria como Bancolombia. En cambio, esa viejita que no tiene nada más. Eso no será muy injusto. Eso es justicia en este país. Por eso. Profe, pero eh, qué pena interrumpir, profe. Profe, pero usted que es de familia y tiene tanta experiencia y da exposición a esos casos, ¿qué es lo que usted considera que normalmente hace un juez frente a situaciones como esas? Aplica lo que dice la ley. La ley dice que si usted debe plata y se la debe a Bancolombia y no paga, el patrimonio de las personas es la prenda general de los acreedores. O sea que si en mi patrimonio hay una casa, me pueden coger la casa, rematarla, venderla en pública subasta, pagarle al acreedor y si sobra algo me lo devuelven y si no sobra nada, pues de malas. Ah, eso es lo que dice la ley. Ay, a ese señor. Ah, usted tiene un hijo. Nada de malas, usted lo tiene que alimentar. Ah, se gana un mínimo, listo, le embargamos hasta el 50%. Bueno, el 40% pues para que no quede tan triste. Sí, porque entonces también hay que aplicar con que hay un mínimo vital y el señor tiene que vivir. Entonces, bueno, ¿hasta cuánto le puedo yo embargar del salario mínimo? Ah, hasta el 40, hasta el 50, hasta el 30. Ya eso depende del análisis de mínimo vital que se hace. Pero de que se le embarga algo, se le embarga. ¿Sí? Mire esto. Hace unos años, ocurrió el siguiente caso. Llega una señora y se quiere divorciar porque se le acabó el amor. Ya no quiere al marido. Ya no quiere seguir casada. Se acabó el amor y eso hizo noticia. Porque la señora se intentó divorciar porque se le acabó el amor y el juez le dijo que no. Lo siento, no, usted no se puede divorciar por eso. Pero ¿cómo así? Entonces yo tengo que seguir casada con este señor aunque ya no lo quiera. Sí. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero cómo así? Sí. Así no lo quiera. Sí, así no lo quiera. Y no solo tiene que seguir casada, tiene que convivir con él. Y no solo tiene que convivir, tiene que tener relaciones sexuales con él. ¿Qué? Así no lo quiera. Sí. Pero ¿cómo así? ¿Por qué? Porque es que el matrimonio es un contrato. Y dentro de ese matrimonio, al ser un contrato, hay obligaciones y derechos. Y dentro de las obligaciones que trae el contrato está, por ejemplo, convivir, fidelidad, el débito conyugal que llaman, entre otras. No quiere decir que el señor la puede violar, no, estamos hablando de otra cosa. Profe, débito conyugal. Sí, señor, usted tiene que tener relaciones sexuales con el cónyuge. No pensé que era tomado de esa manera, pues, con esa terminación. Mm. Profe, y tener hijos también es obligatorio. No, eso sí no. No quiere decir que puede ser a la fuerza. No, no, no. Eso no es lo que yo le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que hay unas obligaciones. ¿Y qué pasa si usted no cumple esas obligaciones? O sea, ¿qué pasa si la señora no quiere vivir más con el tipo?
Ya no quiere vivir con él porque no lo quiere. Como dijo la señora, se le acabó el amor. ¿Qué pasa? Ella no puede solicitar el divorcio. Y si ella no cumple con las obligaciones porque ya no quiere, ella está incumpliendo. ¿Y qué pasa en un contrato cuando alguien incumple? El que sí ha cumplido puede solicitar la terminación del contrato por ese incumplimiento y además, en el caso específico del matrimonio, puede solicitar que se le declare culpable del divorcio y que se le condene a pagar alimentos vitalicios al cónyuge inocente. O sea que esa señora que no quiere convivir con el marido y que no quiere tener relaciones sexuales con el marido, si se va de la casa, el marido la puede demandar y podría lograr que la declaren a ella la culpable de ese divorcio y que la condenen a pagarle alimentos al marido. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Necesariamente en un divorcio tiene que haber un culpable? ¿O simplemente no necesariamente? No necesariamente. ¿Cuál es el problema de eso? Que el matrimonio es un contrato que está regulado en la ley. Entonces, si usted lo analiza desde el punto de vista de que si es justo o no es justo, mire que ahí ya empieza la cosa a fallar. Sí, porque uno dice, no, pero ¿cómo va a ser esto justo que pase esto o que pase aquello? Incluso esa es la razón por la que la gente le tiene como tanta fobia al matrimonio y que la gente habla mal del matrimonio. No es que la institución en sí sea mala, sino que la gente cuando se casa no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo. Lo que le digo, cuando usted se casa, dígame. Qué pena una preguntita. Ahora que usted habla que el matrimonio es un contrato, ¿en Colombia se puede tener un matrimonio entre varias personas o todavía no es posible? No, todavía no es posible. Entre varios, no. Se puede tener unión marital, aunque ahí hay algo, pero matrimonio no. Se puede tener matrimonio entre dos personas sin importar el sexo. Pero entre varios, más de dos, no. Por ahora, ¿cierto? Por ahora, porque eso puede que vaya a evolucionar. Entonces, dentro de ese contrato de matrimonio, llegan y le dicen a la gente, las obligaciones del matrimonio son estas. Si usted va a acabar el matrimonio, si se quiere divorciar, solamente lo puede hacer por una de las 9 causales que están en el artículo 154 del Código Civil. Usted no se puede divorciar cuando quiera. Se puede divorciar siempre y cuando haya alguna de las 9 causales. La 9ª es mutuo acuerdo. Entonces, si los dos están de acuerdo con eso, si los dos se les acabó el amor y los dos no quieren seguir casados, excelente, se acabó el matrimonio y cada quien para su casa y chao. ¿Sí? Se solicita ante juez o notario un divorcio de mutuo acuerdo y nos fuimos. Se acabó. Pero ¿qué pasa si el otro no? Si el otro no está de acuerdo. Entonces tiene que haber incurrido a alguna de las otras 8 causales. ¿Qué son qué? Relaciones sexuales extramatrimoniales, porque usted tiene el deber de fidelidad. Violencia intrafamiliar. Y con violencia nos referimos a violencia física, psicológica, verbal, económica, etc. Incumplimiento de deberes conyugales, como por ejemplo convivir, etc. Embriaguez o drogadicción habitual. Conducta corrupta con miras a corromper al cónyuge, al descendiente o a los convivientes. Una persona que, por ejemplo, vende drogas y demás, que está ejerciendo una actividad ilegal y está metiendo en eso al cónyuge o a los hijos.
enfermedad grave o incurable que imposibilite la convivencia o ponga en peligro la salud del cónyuge. Separación de cuerpos por más de 2 años. Las personas hacen más de 2 años que no viven juntos. Entonces se puede solicitar. No todas generan culpabilidad. Por ejemplo, la enfermedad no genera culpabilidad. La separación por más de 2 años no genera culpabilidad. Pero lo que es divorcio por relaciones sexuales extramatrimoniales, sí. Violencia, sí. Embriaguez o drogadicción habitual, sí. ¿Sí? Entonces, mire que en ese caso en específico no existe que se le acabó el amor. Entonces, a la señora, eso fue un caso real, le negaron el divorcio, porque es que no estaba solicitando el divorcio por ninguna de las causales. Entonces volvemos a lo mismo. Es justo que esa señora que no quiere al marido, que ya no lo quiere, que se le acabó el amor, tenga que seguir estando casada con él, tenga que convivir con él, etcétera, etcétera, porque si ella se va de la casa, a ella es a la que la pueden declarar culpable de ese divorcio y condenarla a pagarle alimentos vitalicios. ¿Eso es justo? Depende. Si analizamos la justicia desde el punto de vista de que si así está consagrado en la ley y usted aceptó ese contrato con esas condiciones y usted firmó ese contrato y había incluso 2 testigos al frente mirando cómo usted aceptaba esas condiciones, sí es justo, es que usted aceptó, eso fue lo que usted pactó. Y eso es lo que pasa con los padrinos, ¿o no? Los padrinos son eso, los 2 testigos de que usted acepta las condiciones de ese contrato. Entonces mire que desde ese punto de vista uno dice, sí, entonces desde ese punto de vista sí es justo, porque es lo que está en la ley. ¿A qué voy con todo esto? Que los jueces están sometidos a resolver los conflictos según la ley. Pero ¿qué pasa si no hay ley que se aplique a un caso concreto? Hay una circunstancia que no está regulada en la ley. ¿Qué pasa ahí entonces? Profe, se tienen que remitir a las fuentes del derecho. Exactamente. ¿Y la primera fuente es cuál? No, Sí, la no ley estoy es la seguro. primera. La costumbre no. La primera es la ley. Ah, sí. Luego va que la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, etcétera, etcétera. Pero, El principio de equidad también. sí, pero lo primero que hacen es la ley. Cuando no hay ley, entonces usted acude a las fuentes subsidiarias del derecho y va a tratar de buscar esas fuentes a ver cómo le puede dar respuesta. Y así es como tenemos una resolución correcta de un proceso. Entonces mire que cuando yo ejerzo el derecho de acción es que yo tengo un conflicto y le pido al juez que me lo resuelva. El juez resuelve el conflicto aplicando la ley o las fuentes subsidiarias del derecho, en caso tal de que no haya ley específica para ese evento. Y en la medida de que se haga de esa forma, de que los conflictos se resuelvan de esa forma, nosotros hablamos de una correcta resolución del conflicto. Más que decir justa, porque entonces justa ya empezamos a hacerle esa evaluación moral o esa evaluación que era más difícil, como los ejemplos jodidos que les puse yo, como que se utilizan mucho en discursos incendiarios para generar todo tipo de reacciones. Lo que yo le decía de que es justo que una persona esté en Bellavista y el otro esté en el Congreso. Eso, cuando usted saca de contexto las cosas, genera un discurso muy incendiario, ¿sí?
para unas personas hacia un lado, para otras personas hacia otro lado. Pero cuando usted analiza la situación en un punto específico, más allá que usted esté a favor o en contra de una determinada situación como fue el proceso de paz, más allá que usted esté a favor o en contra, cuando usted analiza el conflicto conforme a las reglas que se han establecido para ese conflicto, uno tiene que decir, hombre, pues es que esas fueron las reglas que establecieron. Hombre, que esas reglas son una pelle, que fueron muy malas, que que. Hombre, sí, pero esas fueron las reglas que se establecieron para eso. ¿Sí? Ah, así fue. Esas son las reglas. ¿Qué hacemos pues? Ah, pero que muy pelles esas reglas. Sí, hombre, puede que sean muy pelles, pero esas fueron las reglas. Ah, ¿qué hacemos? Como en el fútbol, hombre, que el balón no se puede tocar con la mano. Ah, pero ¿qué es eso tan pelle? ¿Pero por qué? En el básquetbol sí se puede. Sí, men. Pues que no estamos hablando de básquetbol, estamos hablando de fútbol. No, pero qué pelle eso. Mira esa pelle de deporte que uno no puede coger el balón con la mano. Pero si vos analizás el fútbol como el fútbol solo, vos decís, ah, bueno, sí, ¿sí me entiende? Por eso es que uno no puede descontextualizar las cosas de esa forma. Porque cuando usted las descontextualiza y analiza casos así, no, lo que no sería justo sería que una persona que mata a alguien lo condenen a 30 años en Bellavista y otra persona que exactamente en las mismas circunstancias mató a alguien esté en la casa y que no tenga ninguna pena. Eso sí no sería justo. Pero exactamente en las mismas circunstancias. Porque entonces usted dice, ah, no, lo que pasa es que este fue legítima defensa, porque entonces tan, y en cambio y este es madre soltera, y entonces casa por casa. No, estamos hablando exactamente la misma situación, exactamente idéntica. Eso es lo que no sería justo. ¿Cierto? O al menos lo que no sería legal. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué va toda esta cátedra que estamos hablando de eso? Porque nosotros tenemos que entender cómo funciona el sistema judicial colombiano. En el sistema judicial colombiano, los jueces se basan en lo que ha establecido el legislador. Que muy bueno, que muy malo, que muy esto, que sí, pero lo que está establecido en la ley. Cuando se cambie la ley, pues cambiará. Lo que me preguntaban ahorita, ¿se puede el matrimonio por más de 2 personas? No. Ah, mañana después sí se puede. Entonces la respuesta de eso será sí. Si usted me pregunta a mi profe, pero ¿usted qué opina? ¿A usted le parece que sí o le parece que no? Eso es una pregunta diferente. Sí, eso es otro tema. ¿Ya? Lo que pasa es que uno muchas veces en esta clase de cátedras a veces toca, lo que le digo, esos temas que uno sabe que tocan a la gente, como cada vez que uno habla del proceso de paz o de ese tipo de cosas que impactan a la gente de una porque tocan muchos nervios. Esos son a veces los mejores ejemplos para usted comparar situaciones precisamente por el impacto que generan. Porque si yo solamente me limito a hablar desde la filosofía, si yo solamente me limito a hablar desde la teoría, a veces no se aterriza el tema. O la discusión se queda muy allá y no se le ve realmente la utilidad a la discusión. Entonces es por eso. Ahora bien, ya sabemos que es el derecho de acción. Todas las personas lo tienen. El derecho a solicitarle al Estado que intervenga en la solución de un conflicto. El sujeto activo de ese derecho, ¿quién es? Toda persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, puede solicitarle al Estado que intervenga en la solución de un conflicto. ¿Y quién es el sujeto pasivo? El Estado. Pero específicamente la rama judicial.
o más específicamente aún, los jueces. ¿Cuál juez? Para eso se hace el análisis de jurisdicción y competencia. Cuando usted hace ese análisis de jurisdicción y competencia, ahí le determina quién es en específico es el sujeto pasivo del derecho de acción. Muy bien. Entonces yo le acabo de decir, Norman, usted tiene el derecho a demandar. Usted tiene el derecho a solicitar que el Estado intervenga cuando vos tenés un conflicto. Entonces Norman me dice, ay, qué bueno, porque es que imagínate que me choqué en la moto en estos días. Yo iba y entonces llegó y pan, y se generaron estos daños. Y entonces ahora tenemos el problema para saber quién es el que tiene que responder por esos daños ocasionados. Entonces me estás diciendo que yo le puedo solicitar al Estado, yo le puedo solicitar a un juez que diga a él quién es el responsable y quién es el que tiene que indemnizar. ¿Y con cuánto tiene que indemnizar? Eso es lo que vos me estás diciendo, Daniel. Que en este caso en específico, que yo tengo, que en la moto que se ocasionó y que se dañó esto y esto y esto y aquello, yo le puedo solicitar a un juez para que diga si soy yo el que tengo que pagar o es el otro man. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí. Perfecto. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces yo le digo, Norman, para hacer efectivo tu derecho de acción, vos lo que tenés que hacer es una demanda. O sea que la demanda es la forma como usted hace efectivo el derecho de acción. ¿Sí? Más allá de las teorías que nosotros estábamos viendo en el documento, que entonces que las que lo consideran inherente al derecho, que la que está por fuera, que no sé qué, que abstracta, que concreta, que una cosa, que la otra. Pero pongamos eso a funcionar. Norman se accidentó en la moto con un carro. Al carro le pasaron tales y tales daños que valen X dinero. A la moto le ocurrieron tales y tales daños que valen X dinero. ¿Quién tiene que pagar? ¿Norman o el dueño del carro? ¿Y cuánto tiene que pagar? Porque ese es el conflicto, ¿sí? Ese es el conflicto real. Entonces, ¿cómo nosotros traducimos esa teoría que vimos allá en el libro, ¿sí? Nebulosa por allá? ¿Cómo la bajamos al mundo real y le damos solución al conflicto de Norman? Entonces yo le digo, Norman, usted lo que tiene que hacer es una demanda. O sea que la demanda es un acto. La acción es un derecho. Y la demanda es un acto. Pero la acción, que es el derecho, se perfecciona con la realización de ese acto. Ese acto es una demanda. ¿Qué es una demanda? Es una actuación que está regulada en la ley, en la cual dice cómo le llevo yo un conflicto de la vida real, un conflicto interpersonal o intersubjetivo, o sea, entre dos sujetos o entre dos personas. ¿Cómo le presento yo al juez esa solicitud específica para que me resuelva ese conflicto? O sea que el derecho de acción es un derecho general. Yo puedo solicitar para que se resuelvan los conflictos que yo tenga. Cualquier conflicto, cualquier cosa que yo me imagine, yo tengo derecho de acción para solicitarla. Pero ¿qué es una demanda? Una demanda es la forma como yo le llevo al juez ese conflicto en específico, esa cosa específica, o sea que este no es abstracto, sino que es concreto. ¿Cómo le presento yo al juez mi conflicto específico para que él lo resuelva? Profe, te pregunto, ahora que hablas de las demandas, ¿todas las demandas requieren litigio o hay unas que tienen excepciones? Lo que pasa es que
existen clases de procesos, no de demandas, sino de procesos. ¿Qué es un proceso? Un proceso es las actuaciones o lo que se tiene que realizar para dar solución al conflicto. Dame un segundo, por favor. Ya, qué pena con ustedes. Entonces, un proceso es una cantidad de actuaciones que nosotros tenemos que hacer para efectivamente solucionar el conflicto. Pero los procesos varían. Primero, dependiendo de la clase de la jurisdicción en la que estemos. No es lo mismo los procesos en penal que los procesos en civil, que los procesos en laboral, así. Por ejemplo, dentro del civil existen 4 procesos: los ejecutivos, los liquidatorios, los declarativos y los de jurisdicción voluntaria. Esos últimos, los de jurisdicción voluntaria, tienen una particularidad, y es que en esos procesos no hay pelea, no hay contención, no hay demandante y demandado, sino que las partes actúan siempre como una sola. Eso parece más bien, es como hacerle una solicitud al juez para que el juez te dé algo. Como cuando usted pide un permiso para ir a una cita médica en el trabajo. Entonces usted le dice, patrón, necesito un permiso para una cita médica por esto y esto. Y la persona decide y le da el permiso. ¿Sí? No hay pelea, no hay contención. En cambio, en los otros procesos es, yo digo tal cosa y el otro dice tal cosa. Y el juez toma una decisión y mira si le da la razón al uno o al otro. En esos de jurisdicción voluntaria no hay pelea. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es acción, demanda y proceso, ya que nos metimos con ese tema. Entonces, la acción es el derecho a solicitarle al Estado que intervenga sobre cualquier cosa, y todas las personas lo tenemos. Pero la demanda, ¿qué es? La demanda es una actuación que yo hago para llevarle ese conflicto específico al juzgado, para que el juez intervenga en ese conflicto específico. Esa demanda tiene una estructura, está regulada su estructura. Entonces, una demanda tiene quiénes son las partes en el conflicto, quiénes son las personas que están involucradas dentro del conflicto. Entonces, en el ejemplo que habíamos puesto, por un lado está Norman y por el otro lado está el dueño del automóvil, los que sufrieron el accidente. Dice quién es el juez que tiene que resolver el conflicto. ¿Cómo sabemos quién es el juez? Los factores que determinan la competencia. Además dice cuál es la pretensión de Norman. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que Norman está pidiendo? ¿Qué es lo que él quiere? Lo que él pretende que se resuelva en ese conflicto. Porque usted le lleva el conflicto al juez y usted le dice, yo tengo un conflicto con esta persona y yo quiero que se resuelva de esta manera. Yo pretendo que en la decisión se diga esto. Lo que yo necesito, señor juez, es que usted diga esto en la decisión. De esa manera yo voy a quedar satisfecho. Entonces, la pretensión es el núcleo, el centro, la parte más importante de la demanda. Porque ahí es específicamente donde usted le está diciendo al juez qué es lo que usted quiere. ¿Cómo sentiría usted que el conflicto se ha terminado? En el caso específico que estamos diciendo, ¿qué es lo que Norman quiere?
que el dueño del automóvil sea declarado responsable del accidente y que lo condenen a pagar todos los daños que se le ocasionaron, todos los perjuicios que se le ocasionaron a Norman, que están estimados en un monto de tanto, ¿sí? Eso es lo que usted pretende, lo que se llama el petitum, el pedido, que es lo que usted pide. Entonces, la demanda es general, perdón, la acción es general, abstracta, podemos demandar por cualquier cosa. Cualquier persona puede solicitar que el Estado intervenga. La demanda es como yo le llevo un conflicto específico a un juez. Y dentro de la demanda, ahí adentro está contenida la pretensión, lo que yo quiero en ese conflicto específico. Entonces, de esta manera, yo puedo decir que estos conceptos se relacionan de esta forma. La acción es este derecho general abstracto que tenemos todos. La demanda es ese acto que yo realizo para poner en práctica ese derecho. Y la pretensión es ese núcleo, ese centro de la demanda, donde yo digo efectivamente cómo es que yo quiero que se resuelva este conflicto. ¿Qué es lo que yo quiero que se haga? ¿Eso es lo único que contiene la demanda? No, la demanda contiene más cosas. Por ejemplo, yo en la demanda digo que yo solicito que se declare responsable del accidente al señor tal y que se lo condene a pagarle a Norman la suma de 20 millones de pesos para cubrir todos los perjuicios que él sufrió. Esa es mi pretensión. ¿Listo? Ahora yo le tengo que explicar al juez por qué razón yo estoy pidiendo eso. ¿En qué me estoy basando yo para pedir eso? ¿Cuáles son los fundamentos, las situaciones, los hechos en los que yo me estoy basando para pedir eso? Entonces la demanda contiene las pretensiones y contiene los hechos. Los hechos son las razones, lo que pasó para que yo pida eso. Entonces, ¿qué van los hechos? El día tal, el señor Norman Ortiz se desplazaba por la carrera en sentido a tal hora en el municipio de tal parte. Llegados al cruce con la calle tal y estando el semáforo en verde, el señor Norman continúa su camino cuando es interceptado, investido por el vehículo de placa conducido por el señor tal. La colisión hizo que la moto cayera y se le generaran estos daños y que el señor Norman sufriera unas heridas de esta y esta manera, por las cuales tuvo que ser trasladado y entonces tuvo estos gastos y estos medicamentos y estas cosas. Y la moto entonces hubo que cambiarle estas y estas partes con un valor de esto y esto. Entonces mire que yo ahí le estoy dando las razones de por qué estoy pidiendo yo esos 20 millones. ¿Y por qué estoy diciendo que es responsable? Porque él va por su carril, en su vía, está el semáforo en verde, cruza y la otra persona lo golpea. O sea que la otra persona se saltó el semáforo en rojo. Siguió derecho cuando tenía que haber frenado. Entonces, ahí le estoy diciendo al juez en qué me estoy basando para hacer esa pretensión. ¿Y ya eso es todo lo que tiene la demanda? No, porque yo le estoy diciendo todo eso
pero además se lo tengo que demostrar. Dame la prueba y te daré el derecho. Entonces, ¿qué? Yo además de pedirle al juez cómo quiero que se resuelva y después de decirle por qué razón estoy pidiendo eso, en qué me estoy basando para hacer esa pretensión, cuáles son las circunstancias que ocurrieron que me llevaron a mí a hacer esa pretensión, también le tengo que decir al juez o le tengo que mostrar, o más bien le tengo que demostrar que esas cosas que yo estoy diciendo sí ocurrieron. ¿Cómo hago yo esa demostración? Con las pruebas. Entonces, los hechos, que es lo que yo narré que pasó, hombre, que pasó esto y que él iba por aquí, que entonces yo tengo que demostrar eso. Entonces, ¿yo cómo lo demuestro? Ah, mira el video de la cámara, mire estos testigos que estaban en el lugar del accidente. Venga, pidámosle un dictamen pericial a una persona que diga la huella de frenado y no sé qué para ver si iba en exceso de velocidad o algo. Mira estas fotos, mira estas facturas del taller, facturas de la clínica, facturas de... Todas las pruebas que yo estoy presentando para demostrar que esos hechos son verdaderos, que eso sí pasó. Y si yo logro demostrar que esos hechos pasaron, entonces yo tengo la razón en pedir esas cosas. O sea que, ¿cuál es la función del juez? A él le llega un conflicto y se le dice específicamente qué es lo que se quiere. Luego le cuentan una historia, le cuentan cuáles son las situaciones que dieron origen o que dieron lugar a esa pretensión y le presentan unas pruebas. Entonces lo que el juez hace es escuchar atentamente, valorar esas pruebas y luego él va a determinar si esas pruebas sí pudieron demostrar o no esos hechos. Porque ¿qué pasa si Norman logra demostrar que él va por el camino, que él estaba en semáforo en verde, que el otro señor se pasa el semáforo, pero él no logró demostrar los perjuicios? No quedó demostrado que a él se le hubiera producido ningún perjuicio. ¿Qué pasa si el señor se da cuenta que se pasa el semáforo y frenó? ¡Ay! Y Norman siguió derecho. Hombre, ¿le podemos poner a él una contravención de tránsito? Sí, pero ¿se le ocasionó a él algún perjuicio? ¿La moto se dañó? ¿Él sufrió alguna herida? No, él siguió derecho. Entonces él tiene derecho a pedir esa indemnización si no le pasó nada. No, pero él demostró que iba por el camino y que Entonces, mire, si ve. Entonces es lo que hace el juez, fijarse que todos los hechos estén demostrados. Y entonces, cuando los hechos están demostrados, el juez mira si concede o si niega la pretensión. Entonces él mira, Y si se concede o se niega, en la decisión queda resuelto el conflicto. Bien sea que digan, sí señor, el señor del carro tiene la culpa y tiene que indemnizar, se resolvió el conflicto. O no, el señor del carro no tuvo la culpa, usted antes le tiene que indemnizar a él, también se resolvió. O no, los dos fueron igualmente culpables. Hay una compensación de culpas o unas culpas compartidas. Entonces cada quien arregle lo suyo. También puede ocurrir, pero eso ya va en cuáles son las pruebas que yo logro presentar, cuáles son los hechos que se lograron o no se lograron demostrar y qué es lo que yo pedí. Y esto opera en todos los procesos, ¿sí?
Por ejemplo, en penal no existe la demanda penal, eso no existe. En Colombia al menos no existe el término demanda penal. Pero en penal sí existen actos que son similares a las demandas, ¿sí? Como por ejemplo la acusación que hace la fiscalía, cuando la fiscalía acusa a una persona de haber cometido un delito, o la resolución de acusación, pues, o imputación, que también se le llama. Es muy similar, pues no es que sean idénticos, pero al menos es el acto que yo podría comparar con la demanda, sería esa acusación por parte de la fiscalía. Entonces, cuando la fiscalía está acusando a alguien de cometer un delito, obviamente ustedes me perdonarán que sea tan genérico con el tema del derecho penal, pero no es la idea meternos en eso, para eso hay materias propias y fuera de eso no es mi área de especialidad, entonces ustedes perdonarán que sea como tan vago con el tema, pero sí es importante que quede claro. La fiscalía llega y dice, vea, nosotros lo que pretendemos es que se determine como autor del delito tal a fulano. Que se le declare responsable penalmente de la comisión del delito tal. Y que como consecuencia de esa declaración de culpabilidad o declaración de responsabilidad, se le condene a una pena privativa de la libertad de 20 años, 30 años, en fin, lo que sea. Si la fiscalía no logra demostrar que fulano fue el que cometió el delito tal, no se le puede imponer la sanción. Si sí lo logra demostrar, entonces se le impone la sanción. Entonces, es básicamente el mismo esquema, solo que los nombres serían diferentes. Cambiaríamos el nombre de demanda por acusación o imputación o, sí, el acto pues específico en el cual la fiscalía le solicita al juez que declare la responsabilidad de tal persona por tal delito ocurrido en tal y tal y tal y tal y tal fecha. Entonces, ese acto que no se llama demanda, recuerde lo que no existen demandas penales, eso no existe. Ese es un término que no existe, los abogados nos burlamos mucho de eso, hay memes y hay cantidad de cosas cuando usted habla de demanda penal, ese término no existe. Pero digamos que el equivalente a esa demanda sí tiene la misma estructura, es el del derecho de acción, en este caso es el Estado, representado por la Fiscalía, acusa a alguien de haber cometido un delito y solicita que se lo declare penalmente responsable y que sea acreedor a una sanción de X. Básicamente la estructura es la misma. Entonces, ya quedó claro que el derecho de acción es un derecho general. Lo tenemos todos. Es un derecho abstracto porque podemos solicitar que el Estado participe en cualquier conflicto. En cambio, la demanda es un acto concreto, particular, porque es como una persona en específico le lleva un conflicto específico al juez. Y la pretensión es todavía más particular, más específica, porque es la forma como esa persona quiere que ese conflicto en específico sea resuelto. Pero entonces acá tenemos otro problema. Y es que ese derecho de acción, que es un derecho general, que lo tenemos todos, si todos estamos demandando por cualquier cosa, colapsa el sistema. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que el sistema colapse? Limitamos la demanda. ¿Y cómo limitamos la demanda?
¿cómo le restringimos a la persona la demanda sin quitarle el derecho de acción? Pero sí le vamos a limitar la demanda. ¿Cómo? Para esto se crea la figura de la legitimación en la causa. ¿Qué es la legitimación en la causa? La legitimación en la causa se puede dar desde dos puntos, por activa y por pasiva. Hablemos solamente por ahora de la legitimación en la causa por activa. Imagínense que a mí no me cae bien la esposa de mi papá. Yo no me llevo bien con esa señora. A mí me parece que esa señora le es infiel a mi papá. A mí me parece que esa señora le pega a mi papá. No me gusta la señora. Yo puedo solicitar el divorcio de ellos. Profe, no. Pues no es usted no es una parte. Eso es la legitimación en la causa. Yo no tengo un interés legítimo en ese conflicto. Entonces, la legitimación en la causa es un interés legítimo que usted tiene en ese conflicto. ¿Quién puede solicitar el divorcio? Los cónyuges. Los cónyuges. No otras personas, los cónyuges. ¿Quién puede solicitar una indemnización por despido sin justa causa? El trabajador. ¿Sí? Hay algunos derechos que se extienden más. Por ejemplo, ¿quién puede abrir una sucesión? Los herederos del muerto. El cónyuge. Los acreedores del muerto. Los acreedores de los herederos. Ay, ¿cómo así que el acreedor del heredero? Sí, porque ¿qué pasa si Juan Camilo me debe 100 millones de pesos? Pero yo no tengo en qué caerle. Juan Camilo no tiene nada a nombre de él. Entonces, si yo lo demando, quedo jodido. Y resulta que el papá de Juan Camilo se muere. Y Juan Camilo sabe que ahí le quedó un apartamento muy bueno. Pero él dice, si yo abro la sucesión y me queda el apartamento, ahí mismo Daniel me va a caer a mí y me va a quitar el apartamento. Entonces yo no voy a abrir la sucesión, las huevas. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a abrir? ¿Para que venga el otro a cobrar? Me quedo así. Igual nadie me está quitando la herencia. Nada. Entonces la ley me permite a mí que si me doy cuenta de esa situación, yo puedo abrir la sucesión por él. No para que me entreguen a mí el apartamento, no. Para que se lo entreguen a Juan Camilo. Y cuando esté a nombre de él, yo entro a solicitar lo que se me debe. ¿Sí? Para evitar que se cometa esa. Entonces mire que ahí yo tengo el interés legítimo en abrir la sucesión. Yo podría decir no. Pero es que yo no lo voy a pedir para mí, lo voy a pedir para él. Porque en la medida en la que él reciba esa herencia, va a tener la casa o los bienes suficientes para pagarme lo que me debe a mí. Entonces, sí tengo un interés legítimo, porque a mí me interesa que Juan Camilo reciba su herencia para que me pueda pagar a mí. Entonces, si ves, algunas veces es súper restringido la legitimación en la causa. Otras veces se abre más. ¿Y dónde dice eso, Daniel? ¿De dónde está sacando eso? La ley. Básicamente, ¿qué es la legitimación en la causa? Es que usted tenga una calidad jurídica que lo faculta para demandar. ¿Quién puede pedir alimentos? El hijo. ¿Frente a quién? Frente al padre.
¿Quién puede pedir la liquidación de una sociedad comercial? Los socios. ¿Quién puede solicitar el pago del canon de arrendamiento? El arrendador. ¿Quién puede solicitar que se le declare dueño por prescripción adquisitiva de dominio? El poseedor de un bien. Entonces, la forma como yo limito la demanda para que el sistema no colapse es que yo le limito el derecho de acción. Perdón, la forma como yo limito el derecho de acción para que el sistema no colapse es que yo le limito la demanda. ¿Cómo se la limito? Con la legitimación en la causa. Y le digo que usted podrá instaurar una demanda siempre y cuando esté legitimado en la causa. Y dije instaurar porque no se dice entablar. Usted entabla las tarimas y las camas. Usted instaura o presenta o pone una demanda, pero no la entabla. ¿Listo? Para que hablemos de manera más correcta. Es que voy a entablar una demanda. Y usted, ay, ¿qué le vas a poner? Pino, comino crespo, roble, teca. ¿Qué le vas a poner para que quede bien chévere? No, usted la va a instaurar. O la va a poner, o la va a presentar. Cualquiera de ellos, pero no entablar. ¿Sí? Ay, pero usted tan meticuloso, qué pereza. Ah, hombre. Hágame caso, que queda uno más elegante, hablando así. ¿Sí? Pero usted me entiende, sí, claro, así como yo le entiendo a una persona cuando me dice, dentre, no quiero un poquito de fugo. Yo le doy un poquito de fugo, dentre, tranquilo. Yo también le entiendo a la persona, pero no queda igual que... Sí, entonces, sígame el consejo. Entonces, ya sabemos qué es el derecho de acción. Es un derecho general que tenemos todas las personas a solicitar que el Estado intervenga y nos solucione un conflicto específico. ¿Cómo lo ejercemos? Presentando una demanda, para lo cual tenemos que estar legitimados en la causa por activa. Es decir, que tenemos que tener un interés legítimo para poder demandar. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tener una calidad jurídica. Padre, hijo, arrendador, arrendatario, empleador, socio, propietario, poseedor, etc. Y dentro de esa demanda, el núcleo, la parte más importante, se llama pretensión, que es lo que contiene el petitum, donde se le pide la petición específica que se le hace al juez para que resuelva el conflicto. La demanda es un acto que está regulado en la ley, que tiene las partes, las pretensiones, los hechos, las pruebas, los fundamentos de derecho, la dirección de notificación donde usted recibe las notificaciones. En cambio, la acción es un derecho más abstracto, más nebuloso. También está regulado en la Constitución y en las leyes. Todas las personas tenemos derecho a solicitar que el Estado intervenga. Pero es más abstracto. Ya la forma como entendemos la acción, como qué es la acción, como de dónde sale la acción, como cómo se relaciona la acción con el derecho o con lo que yo estoy pidiendo o con la demanda o con la pretensión, para eso es que usted leyó el documento. Esa es la parte filosófica, teórica de esta unidad. Ya usted la maneja, porque ya leyó el documento y ya hizo el cuadrito. En cambio, aquí estamos hablando desde el punto de vista práctico, en la vida, ¿ya? Porque eso queda muy lindo cuando todas las personas tienen el derecho de acción y y la demanda, pero entonces eso en la vida real, ¿cómo se transforma? Por eso siempre le hablo con ejemplos. ¿Quién tiene alguna duda? Bueno, entonces con eso vamos a dar por terminada la clase de hoy y mañana vamos a continuar con el tema
y hablar del derecho de contradicción, que es el derecho contrario al derecho de acción. Profe, qué pena interrumpirle. El plazo para el mapa hoy es hasta las 12, ¿cierto? Sí. O hasta mañana. No, hasta mañana, no hay problema. Ay, tan querido profe, muchas gracias. Chao, que estén bien. Profe, no, es para avisarle desde ya que yo mañana tengo pues un compromiso de orden superior pues y no puedo asistir mañana a su clase. Listo. Entonces, para que me disculpe la ausencia. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao.